Chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os traigo hoy? ¿Qué os traigo hoy? Pues id a ver primero lo anterior, si no habéis visto lo de hoy. Eso lo primero, si no habéis visto lo anterior, id a verlo, id a verlo. Tenéis vídeos, estuve grabando ayer. Todavía no está subido el canal, pero bueno, en algún momento estará subido al canal. Entonces, ir a ver si no habéis visto los vídeos anteriores, que son vídeos, bajo mi punto de vista, interesantes. Espero que para el vuestro también, que son vídeos que hicimos de diferentes plantillas con diferentes presupuestos de MT. Así que, si no los habéis visto antes de ver este, id a ver los anteriores. Si no estáis suscritos al canal, oye, suscribiros al canal si os gusta My Team para que yo pueda seguir trayendo vídeos. Y si os gustan los vídeos, por favor, dejad un buen like, un me gusta, reventad el botón de me gusta, que se agradece un montón, yo digo, para que al final yo pueda seguir trayendo contenido en el caso de que os guste, que espero que sí. Hoy, sin más preámbulo, ¿qué traigo para hoy? Hoy os traigo una tier list de los jugadores del All Star, tanto los titulares como los titulares del All Star, tanto, pues eso, son materias como OPA, los titulares y suplentes. Así que, sin más preámbulo, eh, suscríbete al canal, déjate un buen like si te gusta el vídeo y ahora sí, vámonos con ello. Vamos a hacer una tier list, como digo, que la tengo por aquí, ¿de acuerdo? Espero que lo veáis bien, ¿vale? Decidme en los comentarios si veis bien la imagen. He reducido un poquito el tamaño de la misma para que veamos todos los bloques y demás. Bueno, para quien no conozca las tier list, tier S, tier A, tier B, tier C, tier D, por ejemplo, pues tier S es lo mejor, tier D es lo peor, ¿vale? Como digo, es una tier list de jugadores del All-Star, titulares y suplentes, materias y ópalos, y es de la colección de la Season 4, es una colección de hace bien poquito. Bien, vamos a empezar por orden, ¿no? Vamos a empezar por orden, vamos a empezar con... Bueno, por orden, es que están todos los materias primero, entonces vamos a empezar de atrás adelante. Bueno, Scotty. Scotty Barnes, pues un alero de dos, no recuerdo exactamente si es 2-1, 2-3, es un alero muy defensivo, no puede botar, el tiro es bastante mid. No me gusta demasiado Scotty a nivel ofensivo, a nivel defensivo evidentemente es una bestia. ¿Dónde podemos poner a Scotty? A nivel defensivo es verdad que te va a dar mucho. Es una carta que te va a dar muchísimo. El tiro, ya digo, el tiro lo lastra bastante. Tampoco tiene mucho tamaño, pero sí que es verdad que defiende una bestia. Probablemente de momento lo meto en tier B, ¿de acuerdo? De momento. De momento lo dejo ahí en tier B. Vamos con Siakam. Siakam es un alero que tampoco tiene un excesivo tamaño, aunque sí que tiene mucha envergadura. Bueno, si queréis, chequeamos aquí las cartas un poquito, ¿vale? Para que las veáis, si no las habéis visto. Son cartas que en la mayoría he probado. Como decía, es un alero 2-3, tiene muy buena defensa, tiene un tiro que me gusta bastante. 2-3, como os decía antes, mucha envergadura, es rápido, es una buena carta, 90 de triple, las zonas calientes en las esquinas, sobre todo que son las más importantes, probablemente, bueno, tiene alguna en la parte también frontal. Es una buena carta. Para mí probablemente lo dejo en tier B también. Me gusta más que Scotty. De momento lo dejo ahí, ¿vale? De momento lo dejo ahí. Vamos con Norman Powell, que bueno, Norman Powell la verdad que pues es un base, puede jugar de bases, 1,93 m, 2'11", es verdad que tiene bastante envergadura, 97 mate en carrera, bastante rápido, en fin, el tiro es bastante bueno también, tiene su tiro en very quick, lleva un escape bueno. De momento vamos a dejarlo en tier C por la altura, ¿de acuerdo? Por la altura. Si queréis, o sea, porque no voy a analizar todas las cartas, ¿sabes? Pues la inmensa mayoría de estas cartas las he probado, conozco sus tiros, conozco sus animaciones y tampoco quiero que el vídeo quede excesivamente largo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a tener 2 KDB ahí por si alguna en concreto la comentamos, pero en general creo que no las voy a comentar porque tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo y como conozco la mayoría de las cartas, tampoco me parece necesario. Si queréis que analice alguna carta en particular o lo que sea, me lo ponéis, me lo dejáis en los comentarios y yo lo valoro, ¿de acuerdo?
Vamos con LeBron. Bueno, LeBron, evidentemente, Tier S. Es una bestialidad de carta. A nivel defensivo, tiene un tiro absolutamente élite. Con el no deep es élite. Tiene un tamaño formidable. Tiene muchísimo mate. Ya digo, es un alero excepcional, excepcional. Vamos por aquí con Yamal. Que bueno, para mí, Yamal también, un base bajito. No está mal, no está mal. Yo lo dejo de momento en tier C. De momento no sé qué pensáis, pero yo lo dejo por ahí. Yo lo coloco por ahí más o menos en tier C. Tampoco me convence mucho. Es un base para mí bastante bajito. Vamos con Towns, que es un... puede jugar de 4, puede jugar de 5, es un 2-11. El tiro está bien, pero es un poco raro. No recuerdo exactamente... no recuerdo exactamente la defensa de este Towns, si es... bueno... 90 interior, 89 tapón, es relativamente rápido, 2.13, 2.22 de envergadura, no está mal, su tiro es en normal, bueno, bueno, no me convence mucho el tiro, lo podemos dejar de momento en tier B, ¿vale? Luego vemos cómo queda la cosa. Vamos con De'Aaron Fox, que igual también es un base muy pequeñito, yo lo metería en tier C, no lo meto en tier D porque es usable, además tiene buenas animaciones, Fox tiene su escape, tiene su crossover, pero bueno, de momento lo dejamos ahí, igual que Donovan, también es un base usable, no tiene un mal tiro, pero también es muy pequeñito, son bases con un tamaño que para mí ya se quedan un poquito atrás, ¿de acuerdo? Vamos con Jalen Johnson, que también es un alero, que es una bestia a nivel defensivo, tiene un tiro bastante correcto, es un 2-3, si no me equivoco, Jalen Johnson, y la defensa es muy buena defensa, es verdad que trolea el robo, o sea, el robo es una troleada absoluta, 53 de robo, pero la defensa está bastante bien, es un 2-3, efectivamente, tiene 95 de mate, tiene mucho rebote también. Es una carta interesante, no es una cosa loquísima, pero es una carta interesante. Yo de momento lo dejo ahí, en el tier B. Vamos con Ingram, que bueno, de momento lo dejo en tier A, ¿vale? Vamos a ver si luego lo subimos. Es una escolta de 2.8. Vamos a llevárnoslo directamente al tier S, ¿vale? Vamos a ver luego cómo queda la cosa, pero yo Ingram he utilizado mucho el ping, que es una grandísima carta. Entonces, de momento vamos a dejarla ahí. El tiro es muy bueno, el escape es muy bueno. Vamos a dejarla de momento en tier S, a ver si se queda finalmente ahí, que probablemente sí, ¿eh? Jalen Duren tiene poquito triple, es un pivot, no recuerdo exactamente si es 2.11, ahora lo miramos si queréis. Mm, este Jalen Duren, no recuerdo exactamente el tamaño, tiene poco triple, no tiene zonas calientes. Jalen Duren en quick, 76 de triple, bueno, es bastante rápido, tiene bastante vertical. Bueno, no tiene zonas calientes como decía. Para mí un poco sin más, lo podemos dejar en tier B, ¿no? A este Jalen Duren, pero su tiro la verdad que ahora mismo está en quick, pues ahora mismo el tiro de Duren no sé exactamente cuál es, no sé si es un tiro no sé si es un tiro interesante o no, la verdad que el tiro de Jalen Duren lo desconozco, si alguno sabéis el tiro y tal, me lo comentáis, me lo dejáis ahí en los comentarios, pero tiene poquito triple, no tiene zonas calientes, y ya digo, y el tiro, no creo que el tiro de Jalen Duren sea gran cosa, a lo mejor me equivoco, si alguien lo ha probado y es buen tiro, me lo decís, pero bueno, es un 2-8 también, en fin. Chet. Chet es una carta muy interesante. Es un 2-16. El tiro de este Chet está en quick. Bueno, me parece una carta bastante interesante. Es verdad que le falla un poquito la fuerza. Vamos a dejarlo en tier A de momento, ¿ok? KD se va al tier S, es un alero de 2.8, tiene mucha envergadura, tiene mucho mate, tiene una muy buena defensa, tiene un buen tiro. Vamos a dejarlo de momento en tier S, ¿de acuerdo? Vamos con Kawhi, que para mí también entra en tier S, un escolta de creo que es 2-1, pero tiene también un tamaño enorme, tiene muy buenas animaciones. Este año Kawhi va fantástico, o sea que vamos a meterlo en el tier S. Creo que legítimamente puede estar en el tier S, debe estar en el tier S porque es una grandísima carta. Yo llevé, por ejemplo, al Pink un montón de tiempo y me parece una carta formidable. Vamos con Booker,
que probablemente se quede en el tier A y no en el tier S, porque me parece a nivel ofensivo, me parece una carta muy muy buena, el tiro es muy bueno, tiene tamaños, 1,98 m, la envergadura es 1,99 m, no tiene demasiada envergadura, pero bueno, es un base grande, la defensa es correcta, pero siento que a veces como que se queda un poquito atrás en defensa, o sea que vamos a dejarlo de momento ahí en tier A, ¿de acuerdo? Vamos con Denny Abdilla, también es un escolta alto. Yo probablemente lo metería en tier A, es un escolta alto, el tiro es correcto, no es un escolta con el que excesivamente puedas driblar, pero te va a dar mucho tamaño, es muy grande, tiene mucho mate, defiende muy bien. Bueno, yo creo que puede estar en el tier A, ahora lo vemos, ahora lo evaluamos después. Anthony Edwards, a ver, 1,93 m, este Anthony Edwards, si no me equivoco, no puede jugar de base, ¿no? No, el único que puede jugar de base es el Anthony Edwards 100. Este Anthony Edwards, sí, pues tiene mucho mate, el tiro es bastante sin más. El tiro es en. El tiro es en normal. Bueno, para mí probablemente se queda ahí, ¿eh? Probablemente se queda ahí en el tier C. Ahora cuando termine lo revisamos todo. Probablemente. Vamos con más. ¿Qué nos queda por aquí? Solo nos quedan estas. Nos quedan muy poquitas ya. Pensaba que nos quedan más. Vale, vamos con Sengun. Sengun es un 2-11. Creo que es bastante buena carta este Sengun. 86 de velocidad, 83 de agilidad, 86 con balón, 90 de perímetro, 95, 96 de rebote, 88 de tapón, su tiro es en normal. Me parece buena carta este Sengun, 2-11, 2-18 de envergadura. Vamos a dejarlo en tier A, ¿vale? Vamos a dejarlo en tier A. Vamos a dejarlo ahí en tier A. Nos quedan poquitas. Jalen, bueno, Jalen siempre le hacen un tiro pochísimo a Jalen. La verdad que para mí es tier B. Es una carta usable porque, bueno, pues sí, defiende muy bien, tiene mucho mate. Es verdad que tampoco es muy alto, ¿no? Jalen es un 1,98 m para jugar de 2,13 de envergadura. Tiene muy, como digo, tiene muy buena defensa, muy buen mate, pero su tiro es francamente malo. Tampoco tiene. Bueno, el escape de Chris Paul, es verdad, está bien. Y tiene el paso atrás de Jimmy. Bueno, las animaciones no están mal, pero es que el tiro no acompaña. O sea, el tiro no acompaña. Para mí es tier B. No acompaña. Es una carta que, bueno, si la tenéis, pues la podéis usar, pero el tiro no acompaña. Siempre le hace lo mismo a Jalen, siempre le hace lo mismo con el tiro. El año pasado no le sacaron una carta buena, si no me equivoco, en todo el juego. Vamos con Max igual. Maxi base también, bueno, pues muy bajito. Pues sí, es muy rápido, tiene mucho mate, pero en fin, yo creo que bastante sin más, ¿no? Luka, el tiro tampoco es gran cosa, lleva sus propias animaciones. Yo lo meto en tier B. A mí Luka en la vida real, bueno, a mí creo que a todos es un jugador maravilloso, es un jugador fascinante, pero en el juego, salvo ya en cartas a lo mejor de tier más alto, si no recuerdo mal, el año pasado salió un Luka 100 que creo que estaba bien. El Invencible yo también lo tuve y fue el año pasado, hablo, fue bastante sin más. En fin, yo para mí lo dejo ahí en tier B. Es verdad que es un base alto, es un 2-1, ¿no, Luka? Si no me equivoco. Es un 2-1, es cierto. Pero a mí no me termina. Es un 2-1 con 2-3. Tampoco tiene mucha envergadura. Tampoco tiene mucho mate. Es verdad que es rápido. Su tiro es en Very Quick, que es un tiro usable, pero bueno, la defensa tampoco es nada del otro mundo. Bueno, para mí se queda ahí un poco en tierra de nadie, ¿eh? Vamos con el Joker. El Joker para mí es un tier A, yo lo he tenido también, a mí me gustó. Este año me da la impresión de que Jokic va mejor, tiene el escape de Paul George, en la defensa cumple, es un 2-11. El tiro está en Very Quick. Para mí es un tier A. Para mí es un tier A. Me parece una carta bastante interesante, con unas estadísticas sólidas. Para mí es un tier A. Yo lo dejaría ahí. Vamos con Branson, que también lo meto ahí en tier C.
pues eso, base bajito también, que tampoco me dice mucho. Vamos con Carry. Carry es bastante bueno en el momento en el que estamos de juego. Carry a lo mejor hay que meterlo en tier A. O sea, es un base que sí, que es verdad que es pequeñito. Este carry tiene mate, el tiro es muy bueno. Este carry tenía el tiro en... Sí, ¿no? Ya lo traía en... Estaba el carry de los spotlights también. Very quick. Este tiene menos mate, es cierto. Tiene 75 de mate, 84, 90... Es muy rápido, tiene muy buenas animaciones, su tiro es en very quick, como... Es que, por ejemplo, el de los spotlights tiene más mate, por ejemplo. Su tiro, bueno, yo creo que Carry es una carta que da mucho, mucho, mucho por saco. Si te encuentras a alguien que juega con Carry, que lo sabe usar y sabe utilizar las animaciones y sabe combinarlas, combinarlas, creo que es una carta que te da muchos problemas, entonces para mí se puede quedar en tierra. Es verdad que es un base bajito, a lo mejor, bueno, tampoco sé cuándo voy a subir este vídeo. Estoy grabando esto en 26 de febrero, si a lo mejor el vídeo tarda mucho en subirse, a lo mejor ya se ha quedado muy, 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 muy pequeñito por la altura, pero me parece una carta interesante con un tiro muy rápido. El no dip de Carry es una verdadera locura, y si ya digo, si te encuentras a alguien que lo sabe utilizar, te va a crear muchos problemas con Carry. Nos quedan cuatro. Bueno, Wemby, pues no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar, pues Wemby va aquí directamente al tier S. Kate para mí también va al tier S. Yo lo he probado, lo llevo probando unas semanas. Es un base fantástico. He hablado de ellos en vídeos anteriores, en vídeos que, repito, si no lo habéis visto, id a verlos. Suscribiros a este canal si os gusta My Team para que yo pueda seguir trayendo vídeos, y si os gustan los vídeos, dejaros ahí un buen like. Y ya he hablado de Kate, como digo, y es una carta, bajo mi punto de vista, fantástica. A mí me gusta un montón. Este Cunningham me gusta muchísimo. Nos queda Giannis, que evidentemente pues es tier S, no hay mucho más que decir de Giannis, del que ya también he hablado en estos equipos que os decía con diferentes presupuestos, y Shea, evidentemente, pues también aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda y si hacemos algún cambio, ¿ok? Oye, tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo, no sé cuánto llevo grabando, pero no quiero tampoco que se me alargue mucho, pero en fin, bueno. Wemby, Giannis, Shea, LeBron, Cunningham, Ingram, KD, Kawhi, no sé cómo lo veis. Chet, Jokic, Booker, Curry, Avdija, Sengun, Luka, Jalen, Siakam, Jalen Johnson, Towns, Barnes, Duren. Duren tengo un poco más de duda por lo que digo, ¿vale? Es verdad que tiene muy poquito triple, no es alto. Yo a Duren creo que lo voy a bajar, ¿vale? Ahora mismo no... El tiro que tiene, la mecánica, no he probado la de Duren, ¿vale? Pero creo que va a quedar en el tier C. ¿Por qué? Porque es un 2-8, tiene poco triple, no tiene zonas calientes. Si alguien conoce el tiro de Duren, ponedmelo en los comentarios. Es que ahora mismo no he probado el tiro de Duren, pero es un interior de 2-8... sin zonas calientes y con poquito triple. Bueno, vamos a dejarlo en tier B. Vamos a dejarlo ahí en tier B al final. Es que estoy viendo que los bases son muy pequeños. O sea, estoy viendo que aquí las cartas son cartas muy, muy pequeñitas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí al final del tier B, ¿vale? Y si alguien ha probado el tiro de Duren, por favor que me lo diga. Entonces, decía, tier S, Wemby, Anteto, Shea, LeBron, Cunningham, Ingram, Durant, Kawhi. Tier A, LeBron, Jokic, Booker, Avdija, Sengun. Tier B, Luka, Jalen, Siakam, Jalen Johnson, Towns, Scottie, Jalen Duren. Tier C, Edwards, Norman Powell, Murray, Fox, Donovan Mitchell, Maxi, Branson. ¿Cómo lo veis? Bueno, me ponéis si haríais algún cambio o no haríais algún cambio en esta tier list. Yo, por cierto, no lo he dicho, las tier list voy a tratar de hacerlas no en función de cómo yo juego, de mi estilo de juego, de mis preferencias, en función de si yo soy un jugador más ofensivo, más defensivo, etcétera, etcétera. Que, por cierto, suelo estar en directo casi todos los días, o si no casi... bueno, reinicio. Suelo estar en directo, si no todos los días, casi todos los días en la plataforma morada, así que os invito a que os paséis por ahí. Mi canal es Rivera TV, la plataforma morada, así que os invito a que os paséis por ahí, que estamos en directo, y os invito a que forméis parte de esa fantástica y maravillosa comunidad, y sois más que bienvenidos a ella. Dicho esto, decidme si haríais algún cambio, ¿vale? En los comentarios, y lo que comentaba,
que me he ido, que yo intento hacer las tier lists o voy a intentar hacer las tier lists un poco en función no de a lo que yo juego solamente o de mis preferencias, sino a un nivel objetivo en función de las animaciones de las cartas, la altura, el tiro, la velocidad del tiro, en fin, y otra serie de variables, ¿de acuerdo? Para tratar de conformar pues esa tier list, ¿de acuerdo? Así que, yo creo que ha quedado bien, no sé cómo lo veis. Y dicho esto, pues que hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejar un like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal para que yo pueda seguir trayendo vídeos. Y nos vemos por aquí pronto con más. Chao, 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 chao.